Muy buenos días para todos. Vamos a través de este video introducir el contenido de la asignatura Administración de Base de Datos, la cual está enmarcada dentro del séptimo semestre de la Ingeniería de Sistemas del Instituto Tecnológico Metropolitano. Vamos a mirar que el contenido de esta asignatura es un poco extenso porque tiene la finalidad de darle al estudiante conocimiento acerca de diversos temas que tienen que ver con la labor específica del DBA dentro de un departamento de sistemas. Procedamos a mirar el contenido específico de la asignatura. Inicialmente se comienza con mostrarle al estudiante los ambientes de trabajo que tiene el motor de base de datos Oracle, específicamente SQL Plus y SQL Developer. Esos dos ambientes de trabajo se le muestran al estudiante a través de una serie de instrucciones que también se van a introducir con respecto al lenguaje PL/SQL. Entonces, este primer tema tiene doble intencionalidad. Por una parte, mostrar los dos principales ambientes de trabajo de Oracle, SQL Plus y SQL Developer, y por otra parte, introducir una serie de instrucciones básicas de PL/SQL, que es el lenguaje 4GL de Oracle. Luego pasamos un poquito a profundizar en el lenguaje PL/SQL a través de la creación de procedimientos almacenados, triggers, funciones de usuario y otro tipo de cosas, con el fin de mostrarles a los estudiantes la sintaxis de dicho lenguaje. También, y a continuación, es importante mirar un tema meramente teórico, pero fundamental, y es cuál es el rol que lleva a cabo el DBA dentro de un ambiente de bases de datos. Esa temática se lleva a cabo a través de la lectura de una documentación que muestra la evolución que ha tenido el rol del DBA. Inicialmente, entonces, comenzamos con la arquitectura de Oracle, mostrando en detalle cómo está construido Oracle, cómo es los espacios en memoria que tiene Oracle, los procesos que se están ejecutando en background y otro tipo de cosas que nos permiten conocer en profundidad cuál es la forma como está construido Oracle. En este caso es muy importante el concepto de Table Space y Data Files como las principales estructuras de almacenamiento de datos, tanto lógico como físico. Procedemos a mirar cómo se manipulan las vistas en Oracle. Y en Oracle en general hay dos tipos de vistas: las vistas comunes y las vistas materializables. Vemos la diferencia entre los dos y vemos cuáles son las ventajas de la una frente a la otra. También se ve el concepto de secuencias como un concepto que permite generar consecutivos para múltiples usos dentro de la base de datos Oracle. A continuación, miramos una serie de instrucciones que nos permiten migrar datos entre tablas de una base de datos, es decir, coger datos de una tabla origen y mandarlas a una o varias tablas destino. Eso se hace a través de 3 o 4 instrucciones de Oracle, de PL/SQL, que nos permiten hacer esa labor. Miramos a profundidad el concepto de índices como aquel mecanismo o estructura que nos permite agilizar o volver eficiente la ejecución de las consultas.
Es claro que en administración de base de datos una de las principales temáticas es el manejo de usuarios, cómo crear usuarios, cómo gestionar sus permisos o privilegios, cómo crear roles y asociar esos usuarios a roles y cómo crear perfiles y asociarle perfiles a los diferentes usuarios. En general, poder gestionar ese control de acceso a la base de datos. Es una temática primordial dentro de la asignatura. También se procede a mirar cuál es el contenido que tiene el diccionario de datos o el catálogo del sistema dentro de Oracle. ¿Para qué le sirve esa información al DBA en su labor de administración o de optimización del funcionamiento de la base de datos? También se va a mirar cómo se gestiona el almacenamiento en Oracle a través de los table space y los data files. Se mira a continuación también cómo es el funcionamiento, la gestión de los control files, que son archivos muy importantes dentro de Oracle y que están involucrados en gran medida en la labor que tiene el DBA en su día a día. Es importante el tema de undo, redo-logs y archive-logs para poder entender cómo recuperar datos en caso de fallas. Cuando hay una falla en la base de datos, Oracle tiene estos tres mecanismos para hacer esa recuperación de datos. Y por lo tanto, este undo, redo-logs y archive-logs está muy ligado con el tema de backup y restore. También se enseña o se aprende en esta asignatura a configurar la instancia de Oracle, a ponerle tamaños variados a esos espacios de memoria que tiene Oracle en sus respectivos SGA y PGA, que son dos conceptos importantes que se ven en el curso. Oracle, por otra parte, tiene una tecnología importante que permite recuperar datos después de haber sido borrados, una especie de papelera de reciclaje como la que funciona en Windows y que se llama Flashback. Es otro de los temas que se abordan en la asignatura. También se aborda el tema de data masking, que es el tema que nos permite enmascarar o encriptar los datos. Esta encriptación de datos se hace a través de algo que en Oracle se llama Data Reduction. Un punto importante de volver eficiente las consultas en las bases de datos Oracle es que Oracle permite crear tablas particionadas, tablas que pueden estar partidas en diferentes subtablas conformando una única tabla, pero volviendo estas subtablas mucho más pequeñas que la tabla original. En administración de base de datos es importante mirar un concepto que es la optimización de consultas y los planes de ejecución. Poder entender las consultas dentro de la base de datos, cómo se están ejecutando, en qué orden, qué estructuras están accediendo en esa ejecución, y eso me permite a mí en un momento dado volver más eficiente la ejecución de la consulta. Y por último, un tema de cómo hacerle auditoría a la base de datos Oracle. Auditoría a nivel de instrucción, auditoría a nivel de sentencia, en fin, hay diferentes granularidades en la auditoría que se puede hacer. Como se puede mirar, es un compendio extenso de temas, pero que permiten darle una mirada general a lo que el DBA debe hacer en su día a día dentro de un departamento de sistema.